Viene ahora la conferencia con Joan Paredes. Es un poco la conferencia de apertura de esta jornada que hemos quedado que es la jornada del reencuentro, porque desde 2018 no se hacía un encuentro de estas características. La conferencia se titula Construyendo la participación y obteniendo resultados en salud y equidad. Y para eso le hemos pedido a Joan Paredes, que está aquí con nosotros, que nos centre y nos oriente un poco en el trabajo de esta jornada. Para nosotros es un placer contar con Joan Paredes, que es un referente de la promoción de la salud en España y sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde él empezó a trabajar hace ya bastantes años. Él viene de un ámbito muy especial, que es una comunidad muy especial, que es la comunidad penitenciaria. Él ha trabajado muchos años de médico en una prisión, en varias prisiones, y han podido llegar a la importancia de lo que es trabajar la educación entre iguales y la promoción, y que incluso una prisión pueda llegar a ser un centro saludable. Esto igual luego nos lo... Entonces, si eso es posible, ¿cómo no va a ser posible hacerlo en nuestros territorios, en nuestras comarcas, en nuestros barrios? Y ese sería un poco el reto. Él tiene una tradición muy importante en aquella época, cuando fue todo el tema del SIDA, la crisis de la heroína, que eran momentos muy duros en los 80, en los 90, y también ha recogido un poco la tradición valenciana que inauguró Concha Colomer, de trabajar la promoción de la salud y los municipios saludables. Él ha trabajado también en salud pública, y cuando estuvo de subdirector de salud pública en la Comunidad Valenciana impulsó Sarsa Salud, que es una red de municipios saludables, que es una referencia que, en lo que ha comentado el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, para nosotros es una referencia el trabajo de Sarsa Salud. Y también para nosotros es muy importante la colaboración que hemos tenido con él, porque yo también quiero recordar que en 2016, y es que, por un lado, las personas que están online pueden participar a través del chat y pueden hacer algún tipo de preguntas, y luego también os vamos a pedir que no utilicéis la wifi de aquí de la casa, porque necesitamos toda la potencia de Internet de esta casa para poder hacer el streaming. Entonces, en la medida que podáis, os pedimos que utilicéis vuestros datos. Y bueno, pues bienvenido, Joan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y gracias a la organización por invitarme. Es un auténtico placer. No se oye. A ver si... A ver si ahora sí, y parece que sí que se oye, ¿no? Bueno. Ah, pues bueno. Vale. Sí, vale. Bueno, a ver si ahora ya me podéis escuchar mejor. ¿Sí? Venga, perfecto. Nada, bueno, que es un placer estar aquí. Yo siempre lo digo, que estar aquí en Zaragoza o en Aragón es como estar en casa, o sea, es como estar en una tierra hermana, y me siento muy bien acogido porque tengo buenos amigos y amigas aquí, y hay muchos lazos, como ha contado Javier, en mi historia personal y profesional con Aragón, con vuestra tierra. Bueno, yo he de deciros que os tengo también de referencia para muchas cosas de las que estáis haciendo en Aragón en temas de salud, la gran trayectoria que lleváis, y preparando esto decía, bueno, no sé si yo casi más que aprendo que puedo aportar algo, ¿no? Pero bueno, un poco he intentado que podamos reflexionar juntas y juntos sobre qué significa participar en hoy en día, y cómo la participación puede generar resultados en salud y en equidad. Y bueno, vamos adelante. Vamos a deconstruir un poco el título de la ponencia. Vamos a hablar de la oportunidad actual que tenemos para hacer participación en salud, participación real, verdadera, auténtica. Vamos a hablar de las formas de participación. Una de ellas es los consejos de salud, pero hay otras formas de generar participación. Compartiremos algunas experiencias de lo que hemos podido estar haciendo en la Comunidad Valenciana.
también algo sobre lo que nos dice la evidencia respecto a la participación y finalmente hablaremos de algunos consejos para los consejos de salud y para que podáis funcionar mejor. Bueno, realmente la participación es un proceso y es algo que podemos decir que está en permanente construcción o en permanente deconstrucción. La idea es que la participación no se improvisa, se planifica. Le preguntaba a Javier cuánto tiempo lleváis preparando esta jornada y hay un tiempo para preparar esta jornada y para que sea exitoso. Eso es clave, la participación no se improvisa, se planifica y así, a través de ese impulso constante de ella, se van obteniendo resultados en salud y en equidad. Y nos es muy útil la figura que nos aporta Jenny Popay de hace unos años y que es una propuesta muy valiosa y que nos está relacionando dos aspectos. A medida que crece la participación, que crece el empoderamiento, podemos obtener más resultados en diferentes dimensiones, ¿no? Si le damos la vuelta a la figura, vemos que si las personas no solamente reciben información, no solamente se les consulta, sino que coproducen, que trabajan conjuntamente y que al final el poder se reparte, la capacidad de decidir y de hacer se reparte y finalmente existe control comunitario, se incrementa el buen uso de los servicios de salud, incrementamos el capital social, los vínculos entre las personas, crece el empoderamiento social y mejoran las condiciones materiales de vida y definitivamente podemos encontrar mejoras en la salud y en el bienestar. Por eso es importante hablar de participación y de cómo poder ir construyéndola. Y estamos en un momento de oportunidad. Antes, en la mesa anterior, la consejera ha hablado del Plan de Acción de Atención Comunitaria, que es un plan de atención que impulsa la atención primaria y comunitaria en todo el Estado español, que además marca una serie de acciones muy concretas a realizar en 2 años, 2022-2023, y que una de esas acciones nos dice que es necesario articular estructuras y mecanismos de coordinación en los diferentes niveles del territorio hasta llegar al ámbito más local, ¿no?, para poder trabajar de forma conjunta entre los diferentes agentes y con participación de la ciudadanía. Y realmente es lo que estáis haciendo a través de esta jornada, ¿no? O sea que vivimos un marco de oportunidad para trabajar generando participación. Pero en realidad, ¿qué significa participar o qué significa la participación? Esta es la pregunta del millón que repetimos reiteradamente en las jornadas, pero que, bueno, hace falta que reflexionemos sobre el concepto de participar, ¿no? Y nos viajamos a lo que fue la conferencia de Alma-Ata y a lo que fue la conferencia internacional de promoción de salud y la Carta de Ottawa en 1986, ¿no? Por una parte, podemos decir que la participación consiste en involucrar a las personas para que ellas mismas, no los profesionales ni los representantes políticos, ellas mismas tengan el control de su propia salud y de aquellos determinantes que la condicionan. Este sería el concepto que viene de la Carta de Ottawa, en el que la participación se convierte en el eje esencial para hacer promoción de la salud. Pero anteriormente, en la Declaración de Alma-Ata, la participación se consideraba fundamental para la organización y el control de los sistemas de salud, ¿no? Y la participación aparecía formulada como un derecho y un deber de las personas. Y desde este punto de vista, el grado de participación que podemos tener en general en la vida, también en la salud, es un potente indicador de la calidad, del vigor democrático de una sociedad, ¿no? No significa la democracia que ponemos el voto cada 4 años, o sea, la democracia es algo que vamos haciendo día a día y la participación es un reflejo de que esa democracia está viva en nuestras vidas. Por tanto, podemos considerar, como solemos hacer, que la participación en los proyectos, en los programas, de alguna manera nos asegura que van a tener más éxito, ¿no? Podemos ver la participación como un medio, como una herramienta
pero en realidad la participación verdaderamente es un fin en ella misma, ¿no? Es un fin que gracias a ella podemos incrementar la cohesión social y podemos incrementar la capacidad de las personas para actuar en su entorno, ¿no? Los ingleses tienen un término, engagement, para hablar de participación, y es un elemento interesante porque añade al matiz de tomar parte en aquello de lo que me siento parte, el matiz del compromiso. Participar en salud significa implicarse y comprometerse en la acción que se lleva a cabo, ¿no? Y ahí tenemos una pequeña fórmula de la participación que yo escuché por primera vez en el año 90 en boca de Marco Marchioni, un referente en los temas comunitarios, y que decía que la participación es un proceso que empieza con la información, pero que tiene que generar opinión o opiniones, pero que tiene que llevar a tomar decisiones y, fundamentalmente, tiene que llevar a la acción. Sin acción, la participación no tiene demasiado sentido. Y bueno, y en este contexto tenemos diferentes formas de participación, formas de llegar a esa participación entendida como implicación y compromiso. Hay órganos de participación, los consejos de salud sería un ejemplo de la participación en forma de órganos, una participación más formal. Hay otra parte que me gusta mucho explorar y se ha explorado muy poco, y en mi paso por la Dirección General hubo un intento de trabajar en esa línea, que es la participación en los servicios y en los programas de salud pública, programas que a veces son como muy verticales, y hay una idea clave que es cómo podemos horizontalizar los programas verticales intentando que las personas participen compartiendo los resultados de esos programas y implicándose también en recomendaciones para hacerlos mucho mejores, ¿no? También está la participación en los procesos comunitarios a través de la acción comunitaria, y todo esto que de alguna manera tiene como una cierta sistematización y formalidad, tiene mucho que ver con la base, y la base es lo que podríamos llamar la cultura de participación, la que se respira, el estilo de hacer las cosas que tenemos a nivel ciudadano, a nivel de trabajo, de cualquier profesional, las formas de hacer y de relacionarnos que pueden ser contando con la opinión de otras personas o sin contar con ella, ¿no? Esa cultura de participación hace que existan otras formas de participación menos sistematizadas. Hay foros, hay alianzas, hay asociaciones que se unen, hay plataformas, o sea, hay expresiones participativas, espacios de colaboración que están en nuestros ámbitos y que también tienen que ver con esta manera de entender la participación y que alimentan los órganos o los espacios más formales de participación. Por tanto, podemos definir la participación como un proceso en el que se involucran a las personas, a las comunidades, en la toma de decisiones, o bien se les involucra en la planificación, el diseño, la coordinación, la implementación de servicios, de programas, de proyectos, en colaboración y a través del empoderamiento de ellas, ¿no? ¿Qué efectos podemos conseguir? Bueno, pues podemos conseguir un mayor control en el ámbito comunitario, las personas acceden a la información, hay más transparencia, hay más posibilidades de decisión y de acción. A lo mejor hay más lentitud en el proceso, pero los resultados son más multiplicadores. Se genera una palabra que es clave, mayor confianza entre los miembros de la comunidad, y la comunidad son las personas que viven en ella, pero también son los técnicos y profesionales que trabajan, y también son los responsables de las instituciones y nuestros representantes políticos, ¿no? Y finalmente la participación como efecto aumenta las capacidades de influir en los determinantes sociales y en las desigualdades en salud que les afectan, ¿no? Generando equidad y actuando a través de estos determinantes sociales, ¿no? Bueno, pues aquí estamos definiendo la participación, viendo sus posibles efectos y compartiendo algunas experiencias de mi tierra. Eso es un poco lo que os refería. Hay un monográfico de la revista Viure en Salud que está disponible a través de Internet, y en esta revista
se escribieron diferentes artículos relacionados con la participación y entre ellos algunos que colaboró Javier y gente aquí de Aragón, Belén Benede y más personas. Entonces, en esta revista se publicó un artículo interesante que habla de cómo incorporar la participación en los programas de promoción de la salud y la prevención de enfermedad, ¿no? Y la idea es que cualquier programa, por muy vertical que sea, y este artículo se refiere en concreto a los programas de prevención, de detección precoz de cáncer de mama, son programas en los que el eje de la participación puede servir para rediseñar el programa pensando en participación. Y se elaboró una guía rápida para poder revisar los programas que se hacían desde la Dirección General y poder transformarlos, rediseñarlos, poniendo como eje la participación y la equidad, ¿no? Se elaboró un checklist y bueno, es una experiencia muy interesante que yo creo que ha servido para introducir mejoras tanto en el programa de prevención de cáncer de mama como el de detección precoz de cáncer colorectal. En la Comunidad Valenciana también existe en estos últimos años un movimiento como el que podéis tener aquí de revitalización de los consejos de salud de zona básica. Si bien cabe decir que está más vinculado a la ciudad de Valencia y la ciudad de Alicante, o sea que surgen desde la base la reivindicación del mundo del asociacionismo, de poder crear los consejos de salud que no funcionaban en nuestra comunidad. Funcionaban los consejos de salud de área de salud, pero no los de zona. Y en el año 2016 empiezan a crearse los primeros consejos de salud en el área de salud del Hospital Clínico, que es la zona de Valencia más al este, la zona de la Malvarrosa, la zona que linda con el mar, ¿no? Y aparece, digamos, una valoración de estos primeros años de estos consejos de salud y hablan de que hay factores o elementos, digamos, de éxito en el funcionamiento de los consejos que, bueno, pues creo que está bien compartirnos, ¿no? La composición abierta, o sea, aunque había unos miembros, digamos, que se había decidido por la dirección del departamento, la composición, el funcionamiento del consejo era abierto a personas que podían acudir abiertamente. Tenía un ámbito territorial flexible porque a veces las zonas básicas de salud en una ciudad no coinciden con los barrios, o sea, no hay identidad en la zona básica de salud. La formación de las personas miembros del Consejo, el liderazgo de algún profesional de atención primaria y el compromiso de la trabajadora social de atención primaria en el Consejo, la implicación de líderes comunitarios, ¿no? O sea, de personas que realmente sentían que debían de estar allí porque ejercían un liderazgo en el ámbito social, y el reconocimiento por parte del resto del equipo de atención primaria, ¿no? Y sobre todo también los elementos de difusión al resto de la comunidad, o sea que la comunidad era partícipe porque se informaba vía estrategias de comunicación de todo lo que se estaba haciendo en estos consejos. Y obviamente el apoyo de la dirección del departamento. Cuando veis departamento es área de salud, que allí la llamamos departamento. Bueno, otra de las experiencias es la que podemos considerar como, yo creo que uno de los elementos más innovadores y más interesantes, que es la xarxa Salud. Xarxa Salud es una red de municipios de la Comunidad Valenciana que están comprometidos con desarrollar el plan de salud en su ámbito, el plan de salud que les afecta directamente, que tiene que ver con acción local. Y en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios, ¿no? Por eso es tan importante la presencia del presidente de la Federación y este espacio colaborativo que estáis creando, ¿no? Es esencial, y allí en la Comunidad Valenciana también se creó. Entonces, tenemos allí 520 municipios en toda la Comunidad Valenciana y hay más de 200 municipios que están adscritos a Xarxa Salud. Entonces, cuando los municipios se adhieren a Xarxa Salud, el primer paso es que no pasa. Ahora, a ver, atrás. Sí, es verdad.
Vale, está aquí. Bueno, hay como 4 etapas. La primera es que se aprueba por parte del Pleno del Ayuntamiento el que se quiere formar parte de Xarxa Salud. Y esto es un elemento importante de generar unanimidad entre los diferentes grupos políticos, porque estamos trabajando en procesos que van a dar los frutos más allá de los 4 años de legislatura. Por lo tanto, es muy importante que haya unanimidad y que todos los grupos políticos entiendan que esto de la salud y el bienestar nos interesa a todas y todos y que tenemos que de alguna manera ponerlo como en consenso en la agenda política. Y en general se consigue y se logra. Pero una vez se vota la adhesión a Xarxa Salud, lo más importante es designar a una persona que hace un poco de coordinadora de ese proceso y generar un espacio de participación Xarxa Salud, que se llama mesa intersectorial, que se llama espacio de participación, que puede tener varias denominaciones. Pero en ese espacio está representada la parte política, la parte técnica y la parte ciudadana de ese municipio, ¿no? Y dentro de ese espacio de participación hay un grupo más reducido de 6, 8 personas, que es el grupo promotor, que es un poco la parte más ejecutiva y que se encarga de empujar junto con la persona coordinadora todo este proceso. El proceso continúa haciendo una exploración y un análisis de la realidad del municipio, detectando necesidades y mapeando los activos y recursos que existen en este municipio para generar salud. Se decide y priorizan una serie de acciones que se ejecutan y que se evalúan. Este es un poco el procedimiento. Hay unas guías que están también en valenciano y en castellano y que también están disponibles y que describen todo este proceso de las etapas Xarxa Salud. Y este es el mapa este es mi territorio de acción, es la comarca de la Ribera, en donde yo trabajo, y es para que veáis la expresión práctica de todo esto. Hay municipios que forman parte de Xarxa Salud, 25, y hay algunos que además están adheridos a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Ministerio y a la Red Española de Ciudades Saludables, porque al final las lógicas son las mismas y a los municipios lo que les interesa es estar muy conectados con todas las redes y sobre todo poder acceder a información, a experiencias de buena práctica y a financiación, porque acceder a estas estructuras se obtienen fondos para poder hacer acciones. De hecho, Xarxa Salud convoca anualmente unas subvenciones para que los ayuntamientos avancen en las etapas y avancen en sus proyectos, ¿no? También hay subvenciones específicas para proyectos relacionados con situaciones de vulnerabilidad, por el tema de generar equidad en salud desde los ayuntamientos, y también hay subvenciones para las asociaciones que trabajan en un sentido de promoción de salud en el ámbito local. En definitiva, se ponen recursos, se pone dinero para que esto siga, porque la promoción y la prevención, yo siempre digo, es que es muy barato, bueno, súper barato, pero oiga, es barato, pero requiere de inversiones y requiere de recursos, o sea, esto espontáneamente no crece, ¿no? Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Y bueno, así vamos funcionando y hicimos una encuesta para valorar el nivel de participación ciudadana en nuestras mesas intersectoriales, ¿no? Un poco para que veáis el nivel de participación siguiendo este esquema, ¿no? Estos niveles de participación. La participación empieza con la información, sigue con la consulta, pidiéndole opinión a las personas, pero realmente la verdadera participación, la participación real, es cuando tomamos decisiones o actuamos de manera conjunta. No solo actúan los profesionales y técnicos y la población asiste a las actividades que organizan los técnicos y profesionales, sino que todos conjuntamente preparamos esas acciones, las diseñamos, las hacemos conjuntamente, viene más gente que se adhiere a esa actividad o a esa acción y las evaluamos también conjuntamente. Este es el auténtico reto, ¿no? Ser capaces de poder tener la perspectiva de participación desde el diseño hasta la ejecución de las acciones, ¿no? Y eso implica crecer hacia un liderazgo múltiple y compartido entre la parte más técnica y profesional, la parte más política y la parte sobre todo más ciudadana, y llegar a este control comunitario. Bueno, pues les preguntábamos a las personas que coordinan Xarxa Salud en cada municipio qué nivel de participación tenían, ¿no?
Entonces, la mayoría situaban que el nivel de participación de las mesas intersectoriales era del nivel 1 o del nivel 2, o sea que realmente había que avanzar bastante en cuanto a decidir conjuntamente y actuar conjuntamente. Y se identificaban en estas P's, que son P's de participación, que están caídas inicialmente, pero aunque estén caídas, están pensando cómo hacer participación, se situaban en este nivel, digamos, intermedio de construcción. Y hay una frase interesante que decía una de las personas que decían, en las mesas intersectoriales algunos están haciendo, otros mirando y otros ni están. O sea, era un poco expresión de lo que hay, ¿no? Lo digo por hablaros a ver, con total sinceridad y diciendo que esto no es tan fácil. O sea, el discurso es fácil y es súper agradable y bonito y potente, pero la realidad no es tan sencilla y hay que asumir la complejidad de construir la participación. O sea, es un tema complejo y tenemos que asumirlo. Me gusta mucho esta diapositiva y quería ponerosla porque es también hablaros de el gran potencial que tiene trabajar con la perspectiva de los activos para la salud. Esta es una imagen de un mapa de activos realizado en un barrio en situación de vulnerabilidad, el barrio del Raval, de Algemesí, y el resto del municipio. Y todos esos activos que están conectados por esa línea, que parece que sea como una constelación de estrellas, ¿no? Son los activos que se han conseguido conectar a través de un proyecto que se hizo después de mapear los activos, ¿no? O sea, las acciones de promoción de salud o de salud comunitaria basadas en activos tienen el potencial de unir, de conectar muchísimos activos de dentro del barrio, pero muy importantes, de dentro y de fuera del barrio. Cuanto más activos seamos capaces de conectar y cuanto más activos de diferente tipología nuestra acción sea capaz de conectar, más potente desde el punto de vista transformador y desde el punto de vista de generar cohesión social será nuestra acción, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos del tema de activos, pero no situamos el mapa de activos en la acción subsiguiente, ¿no? Y es muy importante que lo ubiquemos ahí. Entonces, esta idea de mapear activos está presente en todo lo que se está haciendo a nivel de la acción local en salud. Y finalmente, compartir que ahora está en fase de alegaciones un proyecto de decreto en el que se regula la composición y funciones de los consejos de salud de base y también de las mesas intersectoriales. Y el objetivo, sobre todo, es impulsar la acción comunitaria. Aquí la idea es que tengamos esa mirada que tanto los consejos de salud como las mesas intersectoriales son instrumentos, son herramientas para conseguir la participación. No son fines en ellos mismos, o sea, obedecen a esta manera de intentar generar cultura de participación desde esos órganos de participación. Y como veis, los contenidos, las funciones de estos consejos de salud básico no son las de reclamar un pediatra, reclamar más recursos, reclamar. A ver, son espacios, obviamente, de reclamar y de solicitar los recursos cuando son necesarios, pero también tienen que ser espacios de creación, de co-creación y de espacios de acción. Si no, ¿qué sentido tiene el que tengamos consejos de salud si realmente no son motores de transformación y de cambio de las condiciones de vida de donde está ese consejo de salud? Por tanto, tiene un enfoque, como veis, de analizar el estado de salud y los determinantes, de priorizar objetivos de promoción de salud, de potenciar esos recursos y esos activos para la salud de la comunidad y de promover acciones de salud comunitaria, ¿no? Yo creo que el auténtico reto que tenemos por delante, tanto en la Comunidad Valenciana como aquí en Aragón, es hacer que los consejos de salud realmente sean motores de acción comunitaria y de transformación. Y también aparecen, y muy alineados con lo que estamos diciendo, las funciones de la mesa intersectorial y de participación. Como veis, los consejos de salud vinculan con las zonas básicas de salud y tienen relación con los equipos de atención primaria, y las funciones de la mesa intersectorial
van más relacionadas con el municipio, con la acción local y con todos los actores que tienen que ver con el ámbito municipal. Y bueno, finalmente, ya para ir acabando, ¿por qué no avanzamos, ¿no? Entonces, un poco de autocrítica o de por qué es tan difícil, ¿no?, esto de la participación, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, pues porque probablemente en nuestra sociedad hay una cultura de lo individual que está imperando desde hace muchos años, ¿no? O sea, lo mío versus lo nuestro, ¿no? Hay una cultura de la dependencia, que me lo solucionen, o sea, la educación, que me la solucione el profesorado, los colegios, la salud, que me la solucionen los profesionales, ¿no? O sea, como si no fuéramos parte de la educación o de la salud, cada uno de nosotros, ¿no? Por parte de los profesionales, bueno, pues que realmente estamos en nuestra zona de confort y que trabajar con perspectiva de participación significa nuevas formas de trabajar y a veces lo percibimos como más trabajo y menos control sobre lo que pasa, ¿no? Y también a veces las organizaciones sociales también tienen esta inercia, ¿no?, de zona de confort, ¿no?, y de ir haciendo lo que se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? También a veces los procesos participativos están demasiado tecnificados, son demasiado dependientes de lo que hace el técnico o el profesional, cuando la dependencia tiene que ir virando para depender más de la propia ciudadanía. Y también la politización de estos espacios, ¿no?, por parte de nuestros representantes políticos, que no saben ver que son espacios colaborativos en los que hay que buscar consensos y también ven también la participación como más trabajo, más conflictos, más líos que no sé cómo resolver y perder, en cierta forma, el control. Lo nuclear, si realmente queremos avanzar en la participación, tenemos que preguntarnos verdaderamente si estamos dispuestos a cambiar prioridades, o sea, de pensar más en lo nuestro, en lo común que tenemos, ¿no? El centro de salud es nuestro centro de salud, el sistema sanitario público es nuestro sistema sanitario público. Tenemos que cuidarlo entre todas y todas. No es una cuestión solo de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y gestores. La cultura de cooperación. Somos todos parte de la solución. La solución está en la parte técnica, en la parte profesional, pero también en la parte ciudadana. Romper muros, romper los castillos que tenemos, los diferentes profesionales que trabajamos cada uno en su castillo. El castillo salud pública, el castillo atención primaria, el castillo centro educativo, el castillo servicios sociales del ayuntamiento. Está lleno de castillos. Hay ayuntamientos con castillos dentro del propio castillo del ayuntamiento. O sea, está todo lleno de castillos. Cada castillo es mi territorio, mi espacio. Entonces, tenemos que romper muros, ser innovadores, creando nuevos espacios colaborativos, llenar la agenda de reuniones con otras personas de otros sectores diferentes a los nuestros. La propia agenda puede ser un buen indicador si trabajamos de forma más intersectorial o más dentro del castillo. Y cambiar el rol técnico, que sea un rol técnico facilitador, de acompañar, de posibilitar los procesos participativos. Y en el ámbito político es muy importante, y les pedimos a nuestros representantes políticos, por favor, pongan el foco en aquellos intereses y objetivos comunes, más allá de las diferencias, ¿no? La gente queremos que haya puntos de acuerdo y puntos que nos hagan avanzar como sociedad, ¿no?, y no fragmentarnos. Y bueno, tenemos algunos consejos que vienen de la participación basada en la evidencia. Tenemos 2 guías. Participar para ganar salud es una versión ciudadana de una guía traducida y adaptada de una guía NICE que nos dice qué es lo que funciona según la evidencia en participación comunitaria. Y yo me he permitido solamente escoger algunas de las recomendaciones que tienen que ver con lo más pequeñito que facilita y que favorece la participación y que creo que es muy aplicable a los consejos de salud para que funcionen bien. Según la evidencia, según lo que dice la ciencia, lo que dicen las investigaciones, para que la participación sea fácil, es muy importante que tengamos en cuenta las barreras y los facilitadores de la participación y decidir qué tipos de comunicación vamos a utilizar en el Consejo de Salud para favorecer la implicación y el interés de las personas en lo que hacemos como Consejo de Salud. Por lo tanto, las estrategias de comunicación
son muy importantes. La programación horaria, cuándo nos reunimos, en qué horario nos reunimos, es muy importante. La propia ciudadanía puede implicarse en ofrecerse a invitar a través de llamadas, a invitación personal, o sea, hay que currarse la convocatoria de las reuniones para que acuda la gente. Antes lo comentaba con Alfonso y me comentaba cómo hay convocatorias en municipios que no va nadie y en otros municipios acude la gente, porque hay gente que trabaja en esa convocatoria previa. Hay que hablar con un lenguaje claro, conciso, accesible. Cuando hablamos con lenguaje tecnológico y cada uno con su jerga, esto a la ciudadanía la pone a la defensiva, incluso dice, yo no sé nada de esto, y la gente sabe, claro que sabe. Entonces es muy importante el lenguaje. Ofrecer también actividades que contemplen que, bueno, si una persona pues tiene niños o niñas o tiene personas dependientes a quien cuidar, pueda asegurar que pueda participar porque hay previstos unos servicios para atender a esas personas que se cuidan. Introducir criterios de género y de diversidad funcional a la hora de invitar a las personas a participar, incorporar los enfoques de interculturalidad y crear espacios de encuentro intercultural. Y elegir también espacios que sean agradables, que sean espacios donde podamos estar a gusto, o sea, espacios físicos me refiero, ¿no? Como veis, son cosas muy lógicas, pero que lo que nos está diciendo esta guía es que la evidencia nos demuestra que cuidando esto vamos a tener más participación en todo aquello que podamos organizar. Muy bien. En definitiva, para acabar, algunos consejos para que los consejos funcionen. Que la representación sea significativa, que las personas realmente sean personas expertas en el territorio y que realmente no sean elegidas, venga, pues tú. A ver, o sea, tiene que haber ahí un proceso de reflexión y de elección de las personas miembros de estos consejos, ¿no? Que tengáis apertura y flexibilidad para invitar al consejo a otras personas que a lo mejor no tienen ningún grupo detrás, pero son personas importantes para la comunidad. Importante, ¿qué significa ser representante? Significa que vas a tener voz, pero no es realmente tu voz, es voz de otras personas, ¿no? Entonces, la idea esta de que un representante tiene que expresar muchas voces, no solo mi propia voz, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajárselo. Muy importante, el Consejo tiene que haber un funcionamiento de sus miembros entre iguales. Nadie es más ni es menos. O sea, esto de ser presidente, ser secretario, ser vocal, ser... En fin, estamos hablando de consejos del año 2022, en donde la horizontalidad es muy importante. O sea, y creamos un espacio de relación muy horizontal. La información tiene que circular con mucha transparencia en las opiniones para generar esa confianza. Por eso es importante trabajar el lenguaje común. Y a lo mejor hay que trabajar glosarios y hay que trabajar qué entendemos por este término o este otro, ¿no? Importante el para qué estamos aquí, saber para qué estamos aquí, cuáles son las funciones de este consejo y lo que se espera. Y a lo mejor yo digo, bueno, pues si esto es lo que se espera, yo creo que aquí no puedo estar, o sí o no, o es mejor que esté otra persona. Muy importante el saber para qué estamos aquí. Y muy importante cómo nos organizamos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, y algo que es esencial, ¿no? ¿Quién dinamiza la vida de un consejo o de un órgano de participación? Porque para que funcione bien un consejo tiene que haber un cierto soporte administrativo, tiene que haber un orden del día, tiene que haber una convocatoria y un trabajo de convocatoria previo, hay que establecer un funcionamiento dinámico. ¿Quién hace todo esto, no? Bueno, pues buscamos personas que sean personas que actúen como pegamentos, que actúen cohesionando lo que a veces no está tan cohesionado, ¿no? Pero es importante que esto esté previsto y alguien tiene que dedicar su tiempo a hacer esto o hay que buscar a alguien que se le remunere por hacer esto. Y esta es una de las cosas que hace falta, o sea, no necesitamos tags, ni resonancias nucleares magnéticas, ni ecógrafos para hacer participación, pero necesitamos personas que dediquen su tiempo a dinamizar este tipo de procesos y eso requiere fondos. Y muy importante, la importancia de la etapa cero. Yo creo que una de las cosas que nos pasó allí en Valencia, en los primeros consejos de zona, es que empezaron a funcionar
sin haber trabajado previamente la etapa 0. Y la etapa 0 es conocerse y reconocerse y a lo mejor hacer algún tipo de formación previa antes de poner en marcha el consejo como tal y funcionando, ¿no? O sea, reconocer que debemos de aprender y que tenemos que tener una hoja de ruta, una metodología, y esto igual forma parte de esa etapa 0 de todos los procesos grupales que a veces descuidamos. Bueno, y finalmente deciros que es muy importante la importancia del liderazgo. Se habla del liderazgo relacional y que es un tipo de liderazgo que no es el liderazgo clásico de una persona que abandera los procesos y los grupos, sino que el buen líder o la buena líder relacional es aquella persona que sabe hacer que las capacidades de los miembros del grupo se desarrollen y fortalecer los vínculos y las relaciones con ese equipo, con ese grupo. Por tanto, necesitamos este tipo de liderazgos para nuestros consejos de salud. Y finalmente, algo muy importante. Los consejos tenéis que tomar decisiones y hay que saber, hay que clarificar sobre qué podemos decidir y sobre qué no podemos decidir, porque no podemos crear falsas expectativas. Los consejos y los órganos de participación, para que la participación sea realmente real, tiene que haber decisión. Si no decidimos, no participamos. Si no actuamos, no participamos. Y la gente se desengancha. Entonces, es muy importante saber qué cosas podemos decidir en el Consejo que realmente se van a llevar a la práctica y qué cosas están fuera porque son aspectos relacionados con la gestión, con otro ámbito de decisión, ¿no? Está muy bien clarificar esto y que no haya confusión, ¿no? Y sobre todo pasar de lo normativo a lo operativo. A veces la norma constriñe y tenemos que ser capaces de buscar intersticios para dentro de la norma ser lo más operativo posible. Y las conclusiones, y acabó. La participación es un fin en sí misma, pero también es un medio para generar salud y equidad. Vivimos tiempos de oportunidad para impulsar espacios de participación en salud. Son diversos los espacios, hay que aprovecharlos y son todos igualmente valiosos. Tenemos experiencias, y aquí las tenéis, y tenéis mucho hecho en experiencias de redes, en experiencias de acción comunitaria en Aragón, y esas experiencias las debéis de compartir para avanzar y superar resistencias. Es importante que venzamos resistencias a ceder poder y a descubrir las ventajas de trabajar de forma conjunta. Contamos con recomendaciones basadas en la evidencia, como hemos visto en la guía NICE, que nos pueden ayudar a conseguirlo. El lenguaje común, la formación, los aspectos organizativos y funcionales, la existencia de personas y recursos para la dinamización son claves para construir participación. Y los representantes políticos, directivos y profesionales y la ciudadanía debemos comprometernos en participar y hacer fácil que otras personas participen. Y acabo con una frase de la Declaración de Yakarta que dice que la promoción de la salud se realiza por la gente y con la gente. No se puede imponer ni se puede entregar. O sea, hay que conseguir que exista participación para hacer promoción de la salud. Gracias a eso se amplía la capacidad de las personas para poder actuar y la de los propios grupos, organizaciones y comunidades para influir en aquellos factores determinantes de la salud. Os deseo mucha suerte en esta jornada y en este impulso de los consejos de salud. Y, no sé, yo os recomiendo un gran abrazo, no sé si podrá ser ese abrazo como nos invitaba el director general, un gran abrazo de la ciudadanía con sus profesionales, con los técnicos de ámbito municipal, del ámbito de las asociaciones, incluso con los representantes políticos, un gran abrazo, porque como sociedad debemos abrazarnos para avanzar y la participación también se consigue abrazándonos y descubriéndonos unos a otros, unas a otras también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan, porque nos has abierto un amplio campo de trabajo y nos has puesto una agenda importante. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Yo sé que estamos intentando recuperar el tiempo que vamos de retraso, entonces si hay alguna cuestión, de todas formas.
Bueno, no ha pasado nada. Hay una persona que ha tropezado. Entonces, lo que sí, que en el chat se ha comentado, lo que sí vamos a poner en la web estará, por supuesto, va a estar el vídeo de toda la transmisión y, por supuesto, las presentaciones y todo el trabajo que se vaya haciendo va a estar presente en la web. Lo digo porque que lo vamos ahí a tener acceso. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la mesa redonda. ¿De acuerdo?